Hola gente, hoy es la víspera del 12 de octubre y vamos a abordar el 11 de octubre de 1962, el día en que se inauguró el Concilio Vaticano II. Un acontecimiento sin el cual, muy posiblemente, la historia de muchos países como España o los países latinoamericanos no hubiese sido la misma, ya que gran parte de la población era católica y la Iglesia tenía gran influencia en el poder político. Siempre que hablamos de cualquier proceso histórico, una guerra, un reinado, incluso otro concilio de la Iglesia Católica como el Concilio de Trento o el Concilio de Nicea, se abordan sus causas, vamos a decir, materiales, las causas económicas, políticas, culturales, sociales, etc. Sin embargo, este concilio tiene una causa característica que no se puede pasar por encima, porque si no, no se entendería. Una causa que es muy interesante de cara a estudiar otros procesos históricos. Estamos hablando de las causas espirituales o de conciencia. Para explicar este concepto tenemos que abordar la vida de Angelo Giuseppe Roncalli. Podríamos hablar de otros muchos hombres y mujeres, sacerdotes, profesores, intelectuales, misioneros, gente cuya manera de pertenecer a la Iglesia ha sido considerada precedente del concilio. Y he elegido a Roncalli tanto por la vida que tuvo como por el poder político que en un momento dado adquirió para convocar un concilio. Angelo Roncalli fue el Papa Juan XXIII. En la descripción del vídeo tenéis varios documentos. Uno de ellos es el discurso inaugural del Papa Juan XXIII aquel 11 de octubre del 62. Es un texto muy fácil de leer y que enumera muy bien las causas del concilio. Juan XXIII no entendió el concilio como un plan material preparado por él, sino como la respuesta a la vocación de Dios, a una llamada de Dios. Y es aquí donde entra la cuestión de la causa espiritual. Si el detonante fue esa llamada de Dios, la causa habría sido su propia vida. Es decir, a través de la vida que tuvo, conoció el mundo y también conoció la Iglesia y vio lo que la Iglesia no le daba al mundo. Trabajó con los cristianos ortodoxos en Bulgaria, en Grecia y en Turquía. También con obreros, fue profesor universitario de Historia de la Iglesia, además conocía muy bien el Vaticano. Las conclusiones de su carrera serían: la Iglesia necesita una reforma no del mensaje que es el Evangelio, sino en la forma de transmitir ese mensaje. En ese sentido, la Iglesia debía adaptar su predicación y sus medios pastorales a un mundo en transformación, pero además de ello cambiar su organización interna. ¿A qué me refiero? La Iglesia Católica llevaba siglos centralizada y replegada en cuanto a garantizar y proteger la integridad política de los pontífices. La Reforma Protestante, el cisma anglicano, las guerras de religión, las disensiones con el Sacro Imperio Romano Germánico, también con la Francia de Luis XIV, de la Revolución y de Napoleón, la unificación italiana, el fascismo de Mussolini y la amenaza nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Motivos por los que podemos entender el interés por reforzar al Papa. Y claro, sin esos peligros del pasado y 13 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, era más posible descentralizar y abrirse. Os digo dos datos que muestran esta apertura. El primero, aunque la mayoría de obispos convocados eran europeos, tenemos que hablar de 300 obispos africanos, 400 asiáticos y 75 de Oceanía. Y el segundo punto es una de las medidas más importantes del concilio, y es que el latín deja de ser el idioma litúrgico. Las misas a partir de ahora, que también reforman su estructura, van a ser en el idioma de cada país. Y en este proceso de acabar con la imagen teocrática de la Iglesia, se busca redefinir no solamente el papel del Papa, sino también de los cardenales obispos e incluso de los laicos. Además, este punto tiene una motivación, digamos, política. El Vaticano estaba dentro de la órbita de Estados Unidos, de las democracias liberales, y una manera de diferenciarse con el modelo autoritario de los soviéticos era esa democratización de la Iglesia. Otra cuestión que se quería trabajar era el tema de la famosa obediencia, presentarla no como un acto no reflexivo, sino de confianza. Además hay que tener en cuenta tanto el carácter como el aspecto físico de Juan XXIII, un hombre que parecía bueno, un hombre campechano, del que se cuentan muchas anécdotas, un hombre que hizo gestos importantes, como la visita a la cárcel de Regina Coeli. Fue el primer papa en viajar fuera del Vaticano en visitas apostólicas, siendo el primer paso de lo que serán los viajes a lo largo y ancho de este mundo de sus sucesores, especialmente de Juan Pablo II.
Otro punto que hay que decir es que la Iglesia busca acercarse a la cultura contemporánea. Muchos cristianos, laicos, también sacerdotes, habían estudiado carreras civiles, eran científicos, estaban familiarizados con estos círculos intelectuales nuevos, surgidos especialmente después de la Segunda Guerra Mundial con el American Way of Life. Y aunque la Iglesia no comparta del todo esta cultura e incluso apunte sus problemas, es necesaria conocerla para establecer diálogo con el mundo. Y esto lo vemos en dos puntos muy importantes. La Iglesia va a acabar con la dialéctica condenatoria y anatemática que le hacía tan famosa. Una de las conclusiones es que, habiendo tantos católicos que vivían una actitud más cercana al mundo, era necesario que la Iglesia institucionalizase este cambio. Y claro, la pregunta que nos podemos hacer llegados a este punto es: ¿necesita hoy en día la Iglesia Católica un Concilio Vaticano III? Para abordar los distintos argumentos, tanto a favor como en contra de esta idea, he hecho un vídeo aparte, lo tenéis en la descripción, lo podéis ver si queréis, y ahí lo tenéis. Y nada más, gracias por ver el vídeo, espero que haya sido útil. Consultad las fuentes que os he puesto en la descripción, que son muchas, son muy accesibles y la verdad es que son bastante útiles e, insisto, se leen muy bien. Seguidme en redes sociales, comentadle, dadle a me gusta, esas cosas. Hasta la semana que viene.